Bueno, como he estado hablando con mi compañera Sonia antes, no puedo estar viendo la presentación, que vosotros entiendo que ahora mismo la estáis viendo, y ver el chat a la vez. Entonces, de vez en cuando, pues yo haré así y miraré que el chat, bueno, pues que no habéis puesto gran cosa. Si habéis puesto alguna pregunta, pues lo miraré, lo haré a lo largo de la reunión algunas veces. Pero, de todas formas, al final de todo esto, si queréis, pues vamos a tener un ratillo para poder charlar y demás, ¿vale? Así que, bueno, me presento antes de nada, que estoy aquí hablando sin parar. Soy Marga, soy psicóloga especialista en psicología clínica, soy profe de la Academia de Personalidad Diferencial, para quien no lo sepa. Y vamos a hablar hoy la que creo que es la charla final del Summer Camp de APIR sobre autenticidad en tiempos de filtros, quién soy en redes, presión social, autoestima, inseguridad. Os dejo por aquí el índice. Va a ser un poco, yo voy a intentar que no sea muy intenso, ¿vale? Pero igual abrochado el cinturón y esas cosas. Y bueno, esto es un poquito de lo que vamos a hablar. Primero vamos a hablar de unos conceptos un poco más básicos para que se entienda todo el desarrollo posterior. Luego sobre la autenticidad del yo, sobre el yo idealizado, qué queda fuera, ¿no? de ese marco que dan las redes sociales. Bueno, de todas estas historias, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando de algo que seguramente todo el mundo que está aquí, pues más o menos intuye, ¿no? Que es esta idea de que las redes sociales son como un escenario, funcionan como un escenario, en el cual mostramos una imagen que en teoría tiene que ver con quien nosotros somos, ¿no? No va a ser una cosa como completamente diferente, pero en teoría se refleja con lo que somos nosotros. La cuestión es que este escenario a veces actúa como un espejo, sobre todo de todo aquello de mi autoconcepto y de mi yo, que yo valoro o que me es fácil mirar, pero también funciona como un contenedor de todos esos aspectos que no son tan fáciles de integrar, que son difíciles de mirar en uno mismo, de impulsos que a lo mejor no soy capaz de asumir, etcétera. Las redes sociales sirven para contener todo eso. Vamos a ver cómo articulamos todo esto y para ello primero vamos a plantear una serie de ideas básicas sobre las que luego, como digo, vamos a pensar en cómo se aplica esto a las redes sociales. Como idea básica, tenemos que saber que el yo se construye en la relación, ¿vale? El sujeto, el yo, el autoconcepto, mi autoestima, mi identidad, todo esto se construye en la relación con otros que son significativos para mí. Entonces, lo que yo soy no va a ser casualidad, sino que es un conjunto de ideas que los otros significativos en mi vida me han ido aportando a lo largo de mi crecimiento. Si pensamos en todo eso que creemos que somos, seguramente podamos dar para atrás y rebobinar y recordar esos momentos en los que alguien significativo pues, nos transmitió este aspecto de nuestra identidad. En mi caso, por ejemplo, pues está la cuestión de la timidez, que esto en mis clases lo cuento de vez en cuando, ¿no? La cuestión de la timidez siempre fue algo que a mí mi madre me ha dicho, es que tú eres muy tímida, es que tú eres muy tímida, porque a mí, cuando yo era pequeñita, me daba miedo ir a pedir un vaso de agua al camarero cuando estábamos en un bar. ¿Qué pasa? Que cuando yo puse este aspecto de mi identidad, que siempre ha sido como una cosa muy férrea para mí, cuando yo empecé a poner todo esto en duda, entonces me di cuenta de que, bueno, tan tímida, no soy realmente como yo creía, ¿no? Pero sí que es verdad que en su momento pues, me daba miedo pedir un vaso de agua al camarero. Entonces, bueno, en la medida en que yo puse esto en duda, pude empezar a comportarme de otra manera, porque esto es importante y lo veremos más adelante. Lo que yo me digo que soy es muy importante con respecto a cómo luego yo me voy a comportar. Si yo soy una persona tímida, voy a hacer cosas de persona tímida, seguramente. Entonces, el poder flexibilizar mi identidad y, bueno, a lo mejor contactar con cosas más auténticas para mí, pues me hace poder salirme de eso y comportarme de maneras nuevas, ¿no? De hecho, hay una frase que decimos mucho, ¿no? Que el mayor poder que tienen los padres es decirnos quiénes somos y quiénes no somos. Entonces, bueno, a lo largo de la vida, en muchas ocasiones, el yo, el sujeto, la persona, se halla en un proceso constante de integración de estos aspectos del yo que decíamos al principio, que a lo mejor pueden resultar contradictorios, ¿no? O difíciles de integrar, ¿no? Esta integración es coger esas piezas del puzzle y averiguar la manera en que yo puedo construir un puzzle completo con todas las piezas que yo tengo. ¿Qué pasa? Que a veces hay aspectos que son difíciles de conciliar. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, ¿no? Típico niño que es mirado como que es un niño muy bueno, que qué niño más bueno, mi niño buenísimo y tal. Y ese niño, por lo que sea, un día pues tiene unos sentimientos hostiles hacia sus padres, pues porque le han dicho que no, porque lo han castigado, porque le han reñido, ¿no? ¿Qué pasa? Para ese niño que es bueno, puede ser muy contradictorio empezar a sentir algo aparentemente tan terrible hacia sus padres, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que estos aspectos del yo
cuesta integrarlo. Y cuando se vuelven incompatibles o intolerables, se puede recurrir a mecanismos, pues, como hablaremos ahora, de escisión, de proyección. Vale, ahora vamos a ver un poco en qué consiste en esto. En primer lugar, la escisión. Esto es algo que a lo mejor suena como muy ambiguo, como muy etéreo, ¿no? Pero no lo es tanto, es algo que hacemos muy a menudo, que es la escisión, la división de las personas, por ejemplo, en personas buenas y personas malas, aspectos de mi yo que pueden ser aspectos buenos y aspectos malos. Hago como una división y categorizo en esto es bueno, esto es malo, ¿no? Este grupo de personas son buenos, este grupo de personas son malos. Y esto se puede observar muy fácilmente en las redes sociales también, donde, como iremos adelantando ya más, para más adelante, iremos mostrando, escindiéndonos y mostrando solo todos aquellos positivos que son valorables, que son positivos, que son atractivos, ¿no? Dejando fuera, pues, aspectos que a lo mejor yo, pues, no considero que debo mostrar, o son aspectos que a mí me avergüenzan, o son aspectos que las redes sociales contribuyen mucho a esta escisión entre lo que se puede publicar y lo que no, lo que yo puedo mostrar o lo que debe permanecer escondido. Vale. Estaba pensando cuando escribía esto que esto es, bueno, algo que hacen los influencers muy, muy evidentemente, ¿no? De estas vidas idealizadas, estas lecciones, ¿no? Sobre cómo conseguir ciertas cosas o cómo llegar a ciertos sitios en la vida. Y ahora pues me podréis decir, pero Marga, ¿y estos influencers que se graban llorando, contando a lo mejor el drama de su vida, ¿no? Entonces ahí estarían mostrando algo malo, entre comillas, de su self, ¿no? De su yo. Si lo pensamos, esto lo empezaron a hacer cuando empezaron a recibir críticas de que los influencers pues eran poco más o menos que unos falsos, ¿no? Porque eran como vidas falsas, vidas que no eran reales y que no eran auténticos, ¿no? Entonces ese grabarse llorando, ese mostrarse de esa manera, no es o no se trata de, o no intentan mostrar esos aspectos a lo mejor menos atractivos de sí mismos, sino que tratan de mostrarse eh, vulnerables, auténticos, que son aspectos que se han valorado y se han premiado, ¿vale? Entonces, cuando un influencer está llorando, no te está mostrando su sufrimiento crudo, sino que te está mostrando su autenticidad, supuestamente. Cuando alguien habla también de algún fracaso, ¿no? De alguna situación que le ha ido mal, te está mostrando su capacidad de aprendizaje de las situaciones negativas, te está mostrando su perseverancia, te está mostrando su valentía, ¿vale? Las redes sociales propician que todo aquello que mostremos que aparentemente puede ser negativo tiene una lectura, cuando la persona lo publica, de un valor positivo, normalmente. Al final, usar el escenario de las redes sociales para crear un personaje o una identidad, pues sabemos que ocurre con bastante frecuencia. No solo a los influencers, sino que a nosotros mismos también, ¿no? Cuánta gente vemos qué cosas publican en redes sociales y luego vemos que no, que las cosas que publican, pues sabemos que no son talmente así. Porque luego los conocemos en persona y decimos, pero si yo te conozco, si yo sé perfectamente esto, que tu vida no es tan ideal, que tu vida no es tan perfecta, ¿no? Entonces, ¿por qué me cuentas esto? Un segundo, me estaba quedando sin batería. Ahora. Vale. Ok, ya hemos hablado de la escisión. ¿Qué es la proyección? Por otro lado, ¿no? En este caso lo que hacemos es que todo aquello que es difícil de reconocer en mí misma, por ejemplo, si a mí me han castigado la sensibilidad, me han castigado el enfado, ¿no? Que esto es algo que a las mujeres les ocurre mucho, se les castiga la expresión del enfado, de la ira. Todo aquello que es que es difícil de reconocer en uno mismo, se le echa al otro que está detrás de una pantalla y además esto genera el caldo de cultivo perfecto, porque está detrás de una pantalla, no lo veo, no le puedo... es decir, es como un lienzo en blanco. Yo me imagino a la otra persona que está detrás de la pantalla como un lienzo en blanco. Le puedo depositar lo que sea, porque cabe lo que sea. Entonces le deposito a esa persona pues que es un tóxico, que es un débil, que es un lo que sea, ¿no? Esto lo vemos mucho cuando se vierte la rabia y el odio sobre figuras públicas, ¿no? Que esto lo vemos continuamente en las redes sociales, o también sobre desconocidos en base a todo aquello que uno no puede asumir de sí mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando veo, yo qué sé, pues un cuerpo que a lo mejor pues no es tan normal como, no es tan normativo como el cuerpo que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Y llega la típica persona y le dice, pues, que haga una dieta o que hay que ver o que se está descuidando, que está promoviendo la obesidad, yo qué sé, todo este tipo de comentarios que deja la gente que son muy mezquinos, pues seguramente esa persona o bien
tenga un descontento también con su propio físico o tenga un pavor tremendo a llegar a tener a un físico parecido al de esa persona. Y como tienen miedo de ellos tener ese cuerpo, enseguida atacan a ese cuerpo cuando lo ven fuera, ¿no? Entonces, bueno, esto es una proyección de que esto que a mí me da miedo o esto que yo misma tengo y no lo puedo mirar, pues ataco a la otra persona, ¿no? Esto lo hacemos también fuera de las redes sociales, pero el hecho de que en las redes sociales tengamos una pantalla de por medio facilita mucho que hagamos esto. También se observa en el escenario de las redes la polarización, que esto también es muy importante, ¿no? De los otros son la representación de todo lo malo y de todo lo terrible y de toda la culpa la tienen los otros sin que pueda caber ningún tipo de matiz más allá de que son los malos, ¿no? Esto en Twitter se ve mucho. Que si los médicos son tal, que si los enfermeros no sé cuánto, que si los pires, que si los generales sanitarios, ¿vale? Y se hacen grupos a los cuales yo les deposito y les proyecto todo lo que a mí a lo mejor pues me puede generar inseguridad. Esto no significa que no tenga una base de realidad, porque como decía, si hay un lienzo en blanco es más fácil proyectar, pero bueno, cuando hay una estructura que permite proyectar eso, pues también es un poquito más fácil. Bueno, en cualquier caso, las redes sociales, hablando un poco de todo esto, distorsionan mucho el campo de las relaciones interpersonales, que es lo que estamos al final hablando. Las redes sociales en un inicio buscan el contacto con los demás, el tener ese vínculo con los demás más sostenido o más disponible más bien en el tiempo. Entonces, al final las relaciones interpersonales se ven completamente alteradas. Aportan una ilusión de conexión. Al principio, ¿no?, de las redes, pues parecía que sí, que esto nos iba a tener a todos más cerca y en realidad hay una ilusión de que estamos más conectados y en la hiperconexión al final no hay una mayor cercanía, sino que más bien todo lo contrario, ¿no? Al final estamos hiperconectados y estamos disponibles todo el rato, y si yo estoy disponible todo el rato y la gente no me habla, no es lo mismo que no me hable 10 minutos que estoy disponible, ¿no? Es como mucho más doloroso, ¿no? Al final, cuando estamos hablando de esa hiperconexión y de la cuestión de los vínculos, para que uno pueda tener vínculos significativos hace falta cierta vulnerabilidad, ¿no? Para yo poder tener un vínculo cercano y profundo con una persona necesito mostrarme vulnerable y las redes sociales precisamente no son un escenario en el que esta sea muy posible, se ven muy limitadas. Además, el hecho de que uno está en redes sociales y está expuesto continuamente al juicio de la mirada del otro, esto puede reactivar, no sé si alguna vez os habrá pasado, yo creo que a mucha gente nos puede haber pasado, ¿no? Nos puede reactivar angustias de humillación, de abandono, de rechazo, de vacío, pues todas estas cuestiones se pueden poner en marcha según el uso que hagamos en las redes sociales. Por ejemplo, también otra cuestión, ¿no? Pensando en el acoso escolar, esto hay veces que es algo que se habla, ¿no? Que antes los niños por lo menos iban a su casa y en su casa tenían un refugio. Ahora que están hiperconectados todo el rato, no hay ningún sitio al que puedan ir para refugiarse, porque está el acoso continuamente en el bolsillo, ¿no? Entonces, bueno, dificulta los límites con los demás también. Entonces, es otra cuestión importante. Eh, ¿Qué más cosas? No me quiero dejar nada, por eso veis que voy leyendo para abajo, porque estas son muchas ideas. Pero sí, al final la hiperconexión nos hace estar continuamente localizables, continuamente mirados y hay veces pues que la mirada del otro continuamente pues puede ser algo demasiado, demasiado intenso para uno, ¿no? También el hecho de la mirada del otro, aquí es donde entraría también la cuestión de los filtros, ¿no? Los malditos filtros, que uno ya se pone filtros siempre y cuando se ve la cara de verdad dices, ostras, espérate, esta es mi cara, ¿no? Esto añade un factor nuevo, ¿no? La probabilidad de que ya no solo estoy siendo mirada constantemente, sino que puedo alterar mi imagen constantemente mientras permanezca en las redes sociales. Y lo que empieza como un retoque tonto de, es que tengo descoloración, entonces me voy a poner este filtro que me unifica el tono de la cara. Ya es que no me puedo ver sin las pestañas que me pone el filtro o sin el contouring de la nariz o cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, dicho todo esto, dos conceptos que van a ser importantes también son el de self y falso self, ¿vale? Que ya a lo largo de la presentación me imagino que en lo que llevo ya se me habrá escapado la palabra self alguna vez, pero como a lo mejor no es un concepto que todo el mundo conozca, pues vamos a entrar un poquillo más en detalle porque también es importante para luego seguir pensando. Digamos que el self, por empezar por lo básico, es como la sensación de ser uno mismo, que incluye cómo nos sentimos, incluye cómo pensamos, las necesidades que tenemos, lo que deseamos,
cómo nos relacionamos, ¿vale? Va a ser como una especie de núcleo emocional a partir del cual yo voy a sentir mi identidad y mi continuidad a lo largo de la vida. Porque esto seguramente que la experiencia la tenéis todos los que estáis viendo esto, ¿no? De uno piensa en sí mismo con 13, 14 años y es muy diferente a cómo es ahora. Y sin embargo, la sensación es que somos la misma persona, a pesar de que sabemos que somos diferentes, ¿no? Esta coherencia, esta continuidad es lo que aporta el self, un self sano, ¿no? Como ya hemos dicho antes, el self no se construye en el vacío, ni tampoco es algo con lo que uno ya nazca, ni nos cae del cielo, ni nada de esto, sino que tiene que ver con la mirada de los otros significativos que forman parte de nuestra vida. En función de esa mirada y de cómo nos reconocen emocionalmente, responden a nuestras necesidades y nos miran, así es como vamos a desarrollar nosotros nuestro self. Esto es algo que yo en la clínica lo trabajo mucho, en el vínculo con los pacientes, ¿no? Especialmente pacientes que han tenido vivencias de trauma dentro de la familia y han sido mirados pues como que son malos o que son agresivos o son crueles o son el poderlos mirar de otra manera, el poder tener otro punto de vista, otra mirada, que no los ve como malas personas, sino que los ve con personas que pueden tener una dificultad, que tienen un sufrimiento, que quieren hacer las cosas mejor. El verlos con esa connotación contribuye a enriquecer ese self que hasta ese momento estaba cargado de aspectos muy dolorosos para la persona. Entonces, bueno, en la medida en que se nos reconoce emocionalmente y se satisfacen y se responde a nuestras necesidades, vamos a ir desarrollando un self auténtico, coherente y vivo, a fin de cuentas. Entonces, ¿qué es el falso self? Si vamos por otro lado. El falso self sería como una especie de fachada que construimos cuando entendemos o aprendemos que mi self no se puede mostrar, porque si yo muestro mi self se me castiga. Si yo me muestro de una manera auténtica, hay un castigo, hay un rechazo, hay un abandono, lo que sea, ¿no? Entonces yo no puedo ser yo misma en el vínculo con los demás, tengo que construir una especie de fachada. Por supuesto, el objetivo es adaptativo, ¿vale? Porque al final lo que busca, los seres humanos somos gregarios, ¿no? Buscamos el poder estar en un grupo, el no ser rechazado, el tener el apoyo de la gente a nuestro alrededor. Porque además los niños, si lo pensáis, no se pueden permitir ser rechazados por sus figuras de apego. No pueden. O sea, un niño tiene que ser aceptado por su figura de apego y el niño va a hacer lo que sea y va a aguantar, tristemente, carros y carretas. Aguanta lo que haga falta. Por eso, yo os voy contando cosas de la clínica, espero que eso os interese. Esto a veces cuando hay padres separados, ¿no? Y a lo mejor uno de los progenitores dice, es que mi hijo me dice esto de su padre o de su madre y luego se va con él y tal, y luego no dice nada. Y es como, ya, es que el niño no puede, un niño tan pequeño no puede elegir, tiene un conflicto de lealtades, porque es leal a los dos, porque es cuidado por los dos. Entonces, mm, no está en una edad en la que pueda ser o poner ese límite, ¿no? A sus progenitores. Pues tiene que ver con esto. Si pensamos, por ejemplo, un ejemplo de un falso self bastante común, bastante habitual, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en un niño sensible, un niño que llora mucho, un niño, bueno, más bien reactivo a nivel emocional, pues a lo mejor ese niño puede haberse encontrado con que su padre le dice que no llore, que es un cagao, perdón, que tal, que eso no es ser un hombre, ¿no? Que él tiene que ser un hombre y que él no puede llorar y que no puede tener miedo, ¿no? Entonces a lo mejor este niño nos podríamos encontrar que se convierte en un hombre desconectado de sus emociones, porque ha aprendido que no puede mostrar esa parte de sí. Entonces, lo que vamos a ver, aparentemente, posiblemente, ¿no? Es un hombre muy seguro de sí mismo, muy exitoso, muy adaptado, muy echado para adelante, pero no sería raro que ese mismo hombre se pudiera sentir vacío, alienado o agotado de sostener una fachada que encubre toda esa angustia y toda esa tristeza que puede tener, ¿no? Entonces, partiendo de estos dos conceptos, de self y falso self, podemos imaginarnos cómo las redes sociales se van a convertir en un lugar perfecto, en un caldo de cultivo perfecto, donde alimentar o propiciar la creación o el desarrollo de un falso self, porque al final supone ese altavoz de todos aquellos aspectos que son valorados, que son premiados, que son aceptados por los otros, ¿no? Las redes sociales al final determinan, mediante los algoritmos y demás, qué es aceptable y qué no es aceptable. Yo no sé si recordáis, igual sois muy jóvenes, no sé qué edades tenéis, pero cuando Instagram empezó, era espectacular las cosas que la gente subía. Tú veías tu desayuno pocho con tu tostada medio quemada y tal, y tú decías, pon mi desayuno, y lo subías y te daba igual
que la foto no fuera de una calidad perfecta, que no estuviera el encuadre perfecto, que la tostada estaba quemada, que los huevos estaban mal hechos, y daba exactamente igual. ¿Qué pasa? Que en el desarrollo que han tenido las redes sociales con los algoritmos, con premiar cierto tipo de contenido y no otro, y siempre estar respondiendo al deseo, ¿no?, de los usuarios, pues al final hemos creado un monstruo, en cierto modo, ¿no? En Instagram yo creo que se ve muy claro y al final la mayoría de redes sociales han desarrollado un sistema parecido de algoritmos que premian ciertas publicaciones en base al interés que la gente muestra, ¿no? Y si encima le sumamos el sistema de likes y demás, es que se refuerza muy explícitamente lo que se quiere ver y lo que no se quiere ver. ¿Qué pasa? Que cuando tú subías al inicio de Instagram esa foto roñosa de una tostada y medio quemada, estabas respondiendo a tu propio deseo y ahora cuando subes una foto porque sabes que a la gente le va a gustar, sabes que la gente le va a dar like, lo estás subiendo respondiendo al deseo del otro. Y ahí es donde encontramos un problema porque olvidamos nuestro propio deseo y queda enterrado debajo del deseo de todo el mundo. Esto se conecta directamente con lo que algunos autores llaman la economía de la atención emocional, que supone que las emociones que más impacto generan pues son las que más visibilidad alcanzan. De este modo, al final, nos adaptamos a sentir aquello que vende y no aquello que no vende tanto o no es tan aceptado, ¿no? Por ejemplo, los sentimientos de envidia, los sentimientos de frustración fuera de la frustración noble, ¿no? Todo eso no entra en redes sociales, todo eso se queda a un lado o no es premiado, ¿no? También aparte, el reflejo de los demás, yo no sé si tendría que haber pasado de... No, no tendría que haber pasado. No sé en qué momento tengo que pasar de diapositiva porque, como digo, mucha información. Pero sí, al final el reflejo del otro también está distorsionado, porque nos podemos imaginar, cuando yo estoy en redes sociales, yo esto es una lucha que tengo, por ejemplo, con mi madre muy a menudo, ¿no? Yo vivo fuera de la ciudad donde me crié, entonces mi madre de vez en cuando ve que hay un accidente en Málaga, me pasa el reel del accidente en cuestión, y claro, lo pasa fatal, porque el algoritmo entiende que le interesa y le pone todos los accidentes que ha habido, habidos y por haber en Málaga, y me los pasa y me dice, ¿qué ves? ¿Qué tal? Que no sé cuánto, cómo están las cosas. Y digo, bueno, es que a lo mejor en Sevilla hay el mismo número de accidentes y no te estás enterando, ¿no? En la medida en que el algoritmo controla qué es lo que me muestra y limita qué es lo que me muestra, también recibo yo una imagen distorsionada de los demás, ¿no? Y esta imagen distorsionada de los demás, que al final o son los buenos, que lo tienen todo solucionado y todo idealizado, o son terribles porque son tóxicos, son ridículos. Esto refuerza esa decisión que decíamos al principio interna, ¿no? Y perdemos, como decíamos antes, el contacto con ese self más vulnerable, más fragmentado, más ambivalente y al final más real también, más auténtico, ¿no? Entonces, bueno, el siguiente punto era qué es la autenticidad del yo. Como has dicho, ya, esto no es la realidad. Correcto. Eso. La cuestión de la autenticidad del yo, entonces, porque ahora que estamos pensando del self, el falso self, cómo las redes nos hacen mostrar una imagen muy concreta, ¿qué es ser auténtico? ¿Qué es que el yo sea auténtico, ¿no? La autenticidad implica vivir desde un lugar interno, integrado, consciente y real, conectado con la realidad, ¿no? Y para eso tenemos que estar en contacto con nuestras emociones, tenemos que estar en contacto con nuestras necesidades, con nuestros deseos. Si yo los tengo relegados a un 15º plano, pues seguramente no voy a poder mostrarme de una manera auténtica. Esto incluye todos aquellos sentimientos, necesidades, deseos que pueden resultar contradictorios, que pueden ser ambiguos, que puede costar poner en palabras, pero en la medida en que yo estoy conectada con eso, voy a tener un yo, un autoconcepto, un self más auténtico, ¿vale? Por eso os decía antes la cuestión de los aspectos agresivos, aspectos como la envidia, por ejemplo, que son cuestiones que a lo mejor no gusta tanto reconocer, pero que todos los tenemos en mayor o menor medida. Entonces es importante poderlo por lo menos mirar y ya si encima encuentro contextos en los que puedo explicitar esto sin pisar al otro, ¿no? Por supuesto, sin aplastar al otro con mi ser. En la medida en que puedo también manifestar esto, también voy a comportarme de una manera más auténtica. La autenticidad, por tanto, es posible cuando esas partes internas logran coexistir, ser reconocidas, ser aceptadas y, en caso de que sea posible, cuando son compartidas en el vínculo. ¿Qué pasa? Que yo me pregunto, ¿qué tipos de escenarios entonces posibilitan la autenticidad? Porque yo creo que si nos ponemos a pensarlo un poco, reconocer y aceptar esos aspectos menos deseables no es fácil y si encima tengo
que hacerlo ante un público ambiguo, un público que no sé quién me está mirando ni cómo me está mirando, ¿no? Con toda la ambigüedad que carga la mirada de las redes sociales, pues ahí pues, más complicado todavía va a ser mostrarse de una manera libre y auténtica. Al final requiere, como decíamos, de esos vínculos seguros para poder mostrarnos, ¿no? Tal y como somos. Si nos planteamos, por tanto, si las redes sociales cumplen estos requisitos, yo creo que llegamos a una respuesta negativa, pienso. No creo que las redes sociales, tal y como está hecho el algoritmo, funcione como para uno poder mostrarse de una manera auténtica. Las redes al final promocionan yoes idealizados, que luego lo vamos a ver, con los cuales al final nos comparamos continuamente. Además, en el formato de, yo esto me quejo mucho, ¿no? Cuando yo comparto reels o comparto vídeos, siempre es una frustración continua porque digo, es que no puedo matizar, es que no puedo hablar, es que no puedo dar más explicaciones, es que no puedo completar esto que estoy diciendo, tengo que soltar esto y ya está. Y siempre que subo algún reel, siempre tengo como el run run de decir, es que alguien se puede picar cuando lo vea, porque es que faltan matices, ¿no? Y siempre subo cosas como con muchísimo susto por el miedo al juicio, a la cancelación, que también lo podríamos ver, ¿no? En tiempos de filtro, al final, la autenticidad, si es que es posible en las redes sociales, yo tengo mis dudas, pero la autenticidad ya no es solo una elección ética, sino un acto contra, iba a decir contracultural, no sé si contra natura, ¿no? Entendiendo cómo funcionan las redes sociales. Significa atreverse a mostrar de forma no curada, no premeditada, no medida, y asumir el riesgo de no ser entendido y aceptar los matices que, como decía, no caben en un reel de 15 segundos. Es el asumir la posibilidad de que puede uno ser mal entendido, ¿no? En este contexto resulta clave, que luego lo vamos a ver más en profundidad, diferenciar esa vulnerabilidad exhibida de esa vulnerabilidad compartida de verdad. Es decir, cuando yo utilizo la vulnerabilidad para conseguir likes y para conseguir miradas y para conseguir reproducciones, frente a cuando yo me muestro de una manera vulnerable porque busco compartir algo y establecer un vínculo, ¿no? La primera busca un efecto y la segunda, como digo, busca un sostén real de otro sujeto ante el cual yo puedo aparecer tal y como soy, ¿no? Entonces, bueno, pensando entonces en qué es la autenticidad, como digo, pues esto tendría que haber pasado diapositiva antes, pero todo esto yo creo que no, si no la imposibilita, por lo menos lo dificulta. Y conforme va pasando los años y se van desarrollando las redes sociales, más todavía. Entonces, el yo idealizado en redes sociales, ¿vale? Vamos a pensar en varias cuestiones. Bueno, las redes sabemos, como hemos dicho al principio, que operan como un escenario, ¿vale? Donde el yo idealizado, esa imagen mental que nos hemos creado de lo que se supone que deberíamos ser para ser amados, para ser deseables, para ser válidos, se convierte, y esto es lo que a mí me parece importante, en un producto de consumo, ¿no? El yo idealizado se consume por los demás. Yo muestro una imagen que es consumida, que es y al final, cuando nosotros mismos estamos haciendo ese scroll infinito, también estamos consumiendo los yoes de otras personas, el contenido de otras personas, ¿no? De este modo, nuestra imagen ya no es solo una máscara que nos vamos a poner, que a veces incluso nos hace a nosotros mismos no ver lo que hay debajo, ¿no? Sino que es una identidad que proyectamos y que es sostenida por todo el sistema social. En redes, el yo idealizado no es solamente una versión mejorada de mí, sino que es la representación visual y narrativa de todas esas metas, de todos esos éxitos que se supone que yo tengo que tener, de la belleza, la estabilidad, el control, todas esas metas a las que aspiramos a poder llegar. Es decir, ya no solo me perfecciono, sino que creo algo nuevo a lo que se supone que yo tendría que aspirar o haber aspirado o haber llegado incluso. Entonces, esta construcción de perfección ni es ingenua, ni cae del cielo, ni nada de esto, sino que está profundamente ligado al deseo de ser deseado, que es lo que hablábamos al principio. El ser humano es gregario, el ser humano busca la aceptación de los demás y esto es natural hasta cierto modo. El tema es que las redes sociales exacerban esto hasta el punto en que nos olvidamos de quiénes somos. Porque esto es un poco difícil de explicar, ¿no? Pero a ver si tiene sentido. Cuando yo estoy delante de una persona, estoy viendo su mirada, estoy viendo quién me está mirando, más o menos puede ser que lo conozca, puede ser que intuya, puede ser, ¿no? Diferencia quién me está mirando. Cuando me miran en redes sociales, yo no sé quién está mirando. A mí me está mirando como, pues, te va a sonar un poco loco, ¿no? Pero como un gran ojo ambiguo en el que hay, pues, una multitud de opiniones bestial,
Entonces, ¿cómo me comporto? ¿Cómo me tengo que comportar en redes sociales? No hay maneras de acertar. Es que no hay manera. Porque si subes un vídeo con, yo qué sé, la gente que hace contenido de moda, ¿no? Si te pones tal vestido, pues va a haber gente que quería el otro vestido, ¿no? Y tú has puesto una votación y han votado el 70% de un vestido, pero es que hay un 30% que votó el otro. Entonces los otros no van a estar contentos. Y es la insatisfacción continua, que esto creo que me estoy adelantando, lo vamos a adelantar o sea, lo vamos a comentar ahora. Pero al final el deseo de ser deseado, de ser visto, de ser reconocido, de ser aceptado, esto se da en un espacio donde la visibilidad y los likes equivalen a valor social. Es decir, mi valor social depende de cuántos seguidores tengo, de cuántos likes tengo, de cuántas reproducciones tengo. Hasta el punto en que si no tengo suficientes likes, suficientes reproducciones o suficientes seguidores, puedo sentir que no valgo. Esto es algo que a mí me pasa mucho con mis propias redes sociales, en las que, bueno, pues no tengo, yo esas redes sociales las retomé porque empecé a trabajar en privada también en su momento, y el objetivo era pues que la gente tuviese un sitio donde verme antes de consultar conmigo. Es decir, me están viendo, me ponen cara, me escuchan hablar, saben más o menos por dónde voy, más o menos de qué pie cojeo, más o menos. ¿Qué pasa? Que siempre está la exigencia de decir, es que tengo muy pocos seguidores, pero la función por la que yo me hice las redes está, porque la gente encuentra mi cuenta, me ve, le parece bien y pide una cita. Ya está. Pero como tengo pocos seguidores, ya el machaque, ¿no? Empezamos con el látigo. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. Entonces, en cuanto a otra cuestión, ¿no? El narcisismo como defensa. Y hablo del narcisismo porque, bueno, tiene muy mala prensa, sobre todo en redes sociales, ya lo sabéis, esto de los ex que son narcisistas y todo esto. Entonces, bueno, vamos a darle una vuelta de hoja a este concepto, ya que tiene mucho que ver con esa imagen que proyectamos y el uso a veces que hacemos también de las redes sociales. El narcisismo no es simplemente vanidad, egoísmo y ya está, sino que es una respuesta defensiva que todos usamos en mayor o menor medida. Es una parte de protección frente al miedo a no ser suficiente, a no ser visto o a no tener un lugar seguro en la mirada de los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ver esto en redes sociales, ¿no? Esa tendencia más narcisista en el mejor sentido de la palabra, ¿vale? No en el sentido quizá patologizado o peyorativo que puede tener la palabra. En primer lugar, pues puede tomar la forma de curaduría constante del yo, ¿no? Que es el tiempo exageradísimo que gastamos en pulir, cuidar la imagen que yo estoy dando, ya que sería para mí terrible que por esas grietas se colara algún aspecto de mí que yo no puedo mirar y menos aún dejar que otros miren, ¿no? Se alimenta en redes sociales de la lógica del mírame, apruébame, no me rechaces, ¿no? En la medida en que me miran, me aprueban, me validan, no me rechazan, con más fuerza y con más ahínco voy a mantener esta actitud o este funcionamiento más bien narcisista. Porque en la medida en que me aceptan con mi funcionamiento narcisista, entiendo que es esto lo que me está haciendo ser aceptado, ¿no? Y por último, el yo idealizado pues, va a funcionar como un escudo frente a la posibilidad de ser juzgado, cancelado o ignorado. Es decir, todo este esfuerzo que yo hago en pulir esa imagen de mí misma, lo que va a conseguir es que yo entienda que no me juzgan y no me cancelan porque me muestro de esta manera o porque tengo esta fachada, esta defensa que me cuida de todo lo malo que puede pasar en redes sociales, ¿no? Entonces, entendiendo que hay un encuadre de las redes sociales dentro de las cuales se permiten ciertas cosas, se nos permite mostrarnos de cierta manera y no se nos permite otras, ¿qué queda fuera entonces del encuadre de las redes sociales, ¿no? Porque la creación de este yo idealizado requiere una operación activa de exclusión. Es decir, yo activamente tengo que rechazar partes de mí, tengo que excluir partes de mí. Y para sostenerlo, pues tengo que seguir reprimiendo, ocultando y silenciando todo aquello que no encaja en ese encuadre. Entonces, ¿qué cosas quedan fuera, no? Pues por un lado, la vulnerabilidad cruda, es decir, la vulnerabilidad de verdad, no la vulnerabilidad estética esta que a veces muestran los influencers cuando salen llorando, que es que qué tragedia, qué tal, que no sé cuánto, pues generalmente suele ser una vulnerabilidad estética, ¿no? No digo que todas, porque hay gente que de manera impulsiva pues a lo mejor se graba y lo sube, pero muchas veces, especialmente en personas que se dedican al entretenimiento y a la creación de contenido, a veces va más bien por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que no se muestra cuando se hace esta exposición de esa vulnerabilidad cruda, ¿no? La tristeza sin sentido, el estoy triste y no sé por qué. La angustia que no tiene filtro, la angustia masiva, eso tampoco se muestra. La rabia sin una causa noble, que esto también lo decíamos, ¿no? El estoy enfadada y no es por una causa noble, ni justa,
¿no? No es esto de cuánto me enfada la gente que abandona perros, ¿no? Pues esto es una causa noble. Con eso podemos empatizar todos. Pero la rabia por la rabia, eso ya no es tan fácil empatizar con ello, ¿no? Tiene que ver con esto que decíamos al principio, ¿no? Como decía, de los influencers que se graban, que muestran nada más que esto, pero como digo, esto es una vulnerabilidad generalmente estética y busca generar una sensación de empatía y generar vínculo y engagement con los seguidores, ¿no? ¿Qué además no se muestra? El conflicto relacional real, ¿no? No vemos las peleas con amigos, con las parejas, con los padres, las ambivalencias afectivas, ¿no? Esto de te quiero y te odio a la vez, no lo entiendo, ¿por qué quiero saber de ti cuando me das tanto coraje, ¿no? La complejidad que supone sostener los vínculos con la persona, todo esto no se manifiesta en redes sociales. A mí me resulta muy curioso porque hay muchas parejas que intentan manifestar, compartir su relación lo más transparente posible, pero al final siempre está la parte de idealización, siempre está la gente diciendo, ¡ay, qué relación más bonita tenéis! ¿Qué tal? De hecho, pensaba, ¿no? El otro día hay una influencer que es una mujer trans, no sé si sabéis a quién me refiero, ¿no? Pero bueno, una mujer trans, creo que ella es de Filipinas, si no recuerdo mal. Bueno, el caso es que hacía mucho tiempo tenía una pareja y, bueno, pues contaba pues la vida, todo se veía muy bonito y demás, y luego rompió con la pareja y ahora que ha roto es cuando está pudiendo decir, bueno, es que no era todo tan perfecto, ¿no? A pesar de que ella pensaba, y lo decía muchas veces, ¿no? Yo pensaba que estaba contando mi realidad de una manera clara y luego pues, a lo mejor no lo era tanto, ¿no? Al final las redes sociales reemplazan este conflicto relacional real por vínculos también idealizados, igual que el yo, por frases hechas sobre el amor propio, sobre sanar en los vínculos, pero que son todo consignas vacías, ¿no? Esto, eso, pues, como decía, se ve muy claro en las parejas que es que al final, para tú poder mostrar una relación de pareja real, tienes que llegar a un nivel de vulnerabilidad que las redes, insisto, no permiten. Pues yo tampoco puedo estar contando mis problemas de pareja en redes, así por la cara, porque no sé quién me está mirando, quién me está escuchando. Entonces, bueno. También el deseo en su forma más auténtica y contradictoria, este tampoco se muestra, ¿no? Porque el deseo suele aparecer como muy limpio, muy pulcro, es muy higienizado, ¿no? Cuerpos deseables, éxito laboral, viajes maravillosos, ¿no? Pero el deseo verdadero, que en ocasiones pues, es ambivalente, más oscuro, es más incómodo, todo esto queda fuera, todo esto no se muestra, ¿no? Las redes sociales también establecen qué es lo que debemos desear, ¿no? Orientan un poco el deseo hacia dónde tiene que ir. En este sentido, cualquier deseo que tenemos, ¿no? Que tenemos que recordar que nuestros deseos también tienen que ver con nuestro self, queda fuera de esas normas, queda escindido, no lo miro, ¿no? Y esto contribuye a ese self no cohesionado. Y son estos deseos, por ejemplo, relacionados con la envidia que podíamos haber mencionado antes al principio. Y por último, el fracaso que no es épico, el fracaso que no es como, wow, ¿no? El que se muestra en redes muchas veces eso, pues redimido como una lección, se convierte en superación, suele tener una moraleja, pero el fracaso ordinario, que no tiene moraleja, que deja una cicatriz, ese rara vez aparece, ¿no? El fracaso por el fracaso. Y cuando aparece es muy castigado, ¿no? El error, cuando aparece y uno lo muestra, muchas veces es muy castigado, ¿no? Por la gente. De hecho, escuchamos mucho en redes, ¿no? Esto de los mantras de todo pasa por algo, ¿no? El cual establece lo adecuado de aprender de los fracasos y lo inadecuado de simplemente sufrir por ello, ¿no? Entonces las redes sociales pues, son un sitio también de compartir muchos mantras. Entonces, ¿cuál es el coste psíquico de no mostrar lo que no es ideal, ¿no? Cuando el yo idealizado se convierte en la única versión visible, posible, corremos muchos riesgos, ¿no? En primer lugar, el reforzar reiteradamente esta parte ideal nos hace escindirnos de lo que realmente pensamos, de lo que realmente sentimos, y esto tiene efectos sobre esas necesidades que tenemos que pueden a lo mejor quedarse sin satisfacer, sin cubrir, sin ni siquiera mirarlas, ¿no? Además, todas esas situaciones que nos hagan contactar con esa parte de nosotros que no es como debería ser, como por ejemplo pues, cuando recibimos un comentario negativo, ¿no? De alguna persona, todo esto genera vergüenza al no cumplir ese ideal que supuestamente estábamos cumpliendo, ¿no? Y hablo de vergüenza más que de culpa, porque a veces cuesta discernir qué es la vergüenza, qué es la culpa, ¿no? Dónde termina una y dónde empieza la otra. Ya que la culpa, tal cual yo la entiendo, tiene una orientación quizás más hacia la conducta que yo he realizado, es decir, yo me siento culpable por algo que hago, mientras que la vergüenza tiene que ver con lo que uno es. Es decir, yo siento vergüenza por lo que soy, por lo que dice de mí si eso es esta conducta que estoy haciendo, pero es al final una cuestión más identitaria. ¿Vale? Entonces, bueno, por último, sostener una imagen de la cual depende la validación emocional que vamos a recibir acaba suponiendo una forma de esclavitud emocional constante.
sea, yo estoy continuamente esclavizada, es como un poco el mito de Sísifo, ¿no? Todo el rato ahí, subiendo la piedra y otra vez se vuelve a caer, y otra vez la vuelvo a subir y otra vez se vuelve a caer, ¿no? Un poco así. Además, enlazando con esta idea que planteábamos antes de esa imagen distorsionada de los demás, cuando nadie muestra lo ideal, se genera esa ilusión colectiva de que a todo el mundo le va bien y a mí no, de que yo debo ser diferente, porque, claro, si los demás están todo el rato mostrando esta vida ideal, al final el césped del vecino siempre es más verde, ¿no? Yo acabo pensando, pues que, claro, yo tengo acceso, más o menos, ¿no? Más o menos acceso a mis luces y mis sombras. Entonces, si yo estoy viendo mis sombras, pero no veo las de nadie más, ¿aquí qué está pasando? Solo tengo sombras yo. Y las redes sociales a veces fomentan esto, ¿no? Y aumenta el aislamiento y la sensación de inadecuación, de insatisfacción y la exigencia por mantener un supuesto ritmo que nadie más está manteniendo. En esta línea tenemos el efecto de la comparación infinita que decíamos, ¿no? Que es la posibilidad de acceder a multitud de vidas que están editadas, que están pulidas, ¿no? Manteniéndonos en ese estado constante de insuficiencia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto, ¿no? ¿Qué hacemos con todo esto que hemos pensado hasta ahora, ¿no? ¿Puede haber realmente autenticidad en tiempos de hiperrepresentación digital y de esta vida tan intensamente digital que estamos manteniendo la mayoría, ¿no? Después de todo lo que hemos recorrido, en realidad podemos llegar a pensar que el reto no es tanto ser auténtico en redes, ¿no? Sino reconocer que a lo mejor las redes no son el sitio donde más auténtico uno puede ser y poder encontrar otros lugares donde uno sí que pueda mostrarse de una manera más auténtica, ¿no? Reconocer que no todo tiene que ser mostrado a todo el mundo y que hay partes de nosotros que merecen ser mostrados en un vínculo íntimo, que las redes sociales, como digo, no facilitan, no favorecen. La autenticidad al final no se logra cuando lo contamos absolutamente todo. La autenticidad no es transparencia, sino que tiene que ver con saber qué puedo mostrar, cuándo y con quién. En la medida en que yo puedo manejar cuánto o cuánto poco yo voy manifestando, también voy a ser más auténtica, ¿no? Por lo que digo, porque a lo mejor hay cuestiones que son muy difíciles, que no es auténtico compartir así de cualquier manera, que lo auténtico es elegir un lugar en el que haya la intimidad, la seguridad y la privacidad suficiente para yo poder compartir algo tan grande, ¿no? Como dijimos antes, el ser auténtico no es solo ser uno mismo, ¿no? Esta consigna vacía y superficial que se escucha constantemente signifique eso lo que signifique, la verdad, ¿no? Ser uno mismo, sino que supone poder estar en contacto real con lo que yo siento, con lo que yo necesito, con lo que yo deseo, incluso cuando eso implica, como decíamos antes, contradicciones, ambivalencias o aspectos que nos cuesta aceptar. También cuando cuesta encontrar a quien nos valide, nos mire y acepte a nuestro auténtico self. La autenticidad requiere de un espacio para el deseo no higienizado, el dolor que no busca likes, los afectos que son difíciles de narrar, que es difícil ponerles palabras, para las cuales a veces pues, no encontramos un sentido, ¿no? Las redes sociales, por su propio diseño, por los algoritmos, no facilitan esta conexión. Se hace mucho más complicado y, por tanto, el tener una autoestima saludable, el tener un funcionamiento emocional adecuado, a mayor uso de las redes sociales, seguramente más difícil vaya a ser todo esto. No. Vale. Aparte, algo, ¿no?, que puede ser importante y que puede contribuir a una mejor autoestima, a un mejor funcionamiento, a una adaptación un poco más propia, ¿no? Puede ser recuperar el cuerpo y el aquí y el ahora, ¿no? La hiperrepresentación digital nos aleja de nuestro cuerpo y nos aleja de los demás. Yo no puedo dar un abrazo a alguien que estoy hablando por Instagram, yo no puedo sostener a alguien del hombro, ¿no?, cuando está mal, o no puedo... todo esto nos aleja del cuerpo, nos aleja del tiempo presente, nos aleja de la experiencia directa. Se vive para mostrar cuando estamos en redes sociales, nada más que vivo para mostrar, y se siente nada más que para traducirlo en contenido, porque al final lo que hacemos de lo que sentimos cuando hacemos contenido es traducir a algo que sea consumible, ¿no? El cuerpo que no tiene filtro es territorio esencial de lo auténtico. El aquí y ahora es ese momento en el que no hace falta, ¿no?, ni testigos ni aprobación, y es el lugar donde realmente podemos ser, en el presente, en el aquí y ahora, más físico, si me apuráis. Por eso recuperar momentos de presencia no performativa, porque al final estamos haciendo performance todo el rato en redes sociales, donde no hay nada que demostrar, pues puede ser
algo profundamente reparador. El saber que no tengo que andar demostrando, que no tengo que estar siempre representando un papel, sino que la careta se puede caer, ¿no? Entonces, el recuperar esa intimidad sin espectadores, ¿no? El poder propiciar espacios de intimidad que no estén mediatizados por lo digital, donde los vínculos pueden ser reales, complejos, sin necesidad de que estén estilizados. También tener espacios donde haya lugar para los silencios, para los errores, las emociones. Las emociones especialmente cuando son desordenadas y son confusas, ¿no? Donde no hay que traducirlo todo en contenido. En estos vínculos es donde mejor se pueden integrar esas partes del self de que las redes nos piden y nos exigen que dejemos fuera y a un lado, ¿no? Es ahí donde la autenticidad deja de ser una imagen y se vuelve una experiencia que yo comparto con el otro que tengo delante. Entonces, a modo de cierre, ¿qué hacemos con esto? Resumido en ser sin mostrar, ¿no? Quizá una de las formas más radicales de autenticidad hoy en día sea justamente esta, ¿no? El ser sin tener que mostrar lo que soy. El volver al deseo propio, al deseo que no busca likes, al que no se explica del todo bien, volver al cuerpo, al vínculo real, al presente que no se captura. Porque aunque el escenario de las redes nos empuje a construir personajes y performances, el self auténtico sigue existiendo, sigue estando debajo de todas esas fachadas, ¿no? Y pide espacio donde pueda aparecer sin un disfraz, sin un guión y sin la búsqueda de la aprobación de los demás. Y hasta aquí el contenido en sí mismo. No sé, he hablado muchísimo, os he pegado un chapón tremendo, que si todavía hay alguien aquí que esté despierto y no confuso, pues va a ser un milagro. No sé qué pensáis de esto. Me gustaría saber si os suscita algo, si pensáis algo, no lo sé. O si os habéis quedado chocados, también puede ser que os habéis quedado en shock. No os culparía. Gracias a vosotros por haber estado, por haber aguantado el chapón. No sé si, ya os digo, todo esto que yo cuento, estos son reflexiones, son, bueno, a base de formaciones y de estudiar y tal, pero no son verdades absolutas. Por eso os pregunto, no sé qué pensáis de todo esto, ¿no? Gracias, Sonia. Gracias, Jimena, también por tu comentario. Me alegro de que os ayude a reflexionar, que os ayude a pensar. Es un poco complejo, soy consciente, Ainhoa, de que un poco he intentado no pasarme de intensa, porque yo no me escondo, soy un poco intensa. Pero bueno, si sirve para ir pensándolo a partir de aquí. Dice María Teresa, yo estaba muy enganchada a las redes sociales, decidí quitarme todas las que tenía, he estado 2 años sin ellas, soy una persona nueva. Efectivamente. Es que no nos damos cuenta, no nos damos cuenta porque están tan integradas en nuestro día a día que, que perdemos a veces como la referencia, ¿no? De quiénes somos sin las redes sociales. Ujú. Muy interesante también la decisión de... Yo a veces lo pienso, no sé si esto os pasa, ¿no? Yo a veces lo pienso, el quitarme de las redes, pero a mí me da angustia, porque también como... Y esto, bueno, para seguir pensando, ¿no? Precisamente creo que genera angustia porque aunque sea un lugar de mucha exigencia y de mostrar una imagen muy curada de uno mismo, también es un espacio, como decíamos, de contención de todo lo que no nos gusta. Entonces, esa contención que hacen las redes sociales también, en cierto modo, nos sostiene, ¿no? Entre comillas. Entonces, es muy difícil también renunciar a ellas, porque además, como están tan extendidas, ¿no? Bueno, una cuestión para pensar. Eso, muy desconectada del mundo, porque vivimos en un mundo muy digitalizado. Entonces, es difícil, ¿no? El tomar la decisión de decir, ¿qué hago? Por mi salud mental, me mantengo en un mundo un poco más natural, ¿no? Más analógico, o el intentar conectar con la gente, vuelvo a un mundo que luego pues tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Al final la pescadilla que se muerde la cola, indirectamente lo hacemos pensando en los demás casi todo, pero también es como que si no, estamos out, efectivamente. He dejado de existir para muchas personas, me duele perderme cosas importantes de los demás, como bodas, hijos, nuevas carreras profesionales. No quiero perderme esas cosas, es un debate, no hay punto medio. Efectivamente. Es que justo esto, que al final la gente está viviendo tanto en las redes, en lo digital,
que nos perdemos los espacios, porque yo a veces lo pienso, ¿no? ¿Cómo lo hacía la gente antes, sin redes sociales, para enterarse de las cosas? Tío, pues se enteraban, claro que se enteraban, porque había otros espacios en los que se hacía, en los que se compartía, ¿no? Al final es verdad que te enteras con las redes sociales de cosas de gente que está mucho más lejos, pero es que ahora tienes gente al lado, yo a mí a veces me ha pasado de compañeros del hospital, de enterarme de algo por redes y estoy viéndolo todos los días. Es decir, tío, pero que te has prometido y nos estamos viendo todos los días y no se había hablado, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué opinas de la tendencia de actores y cantantes que hacen un documental donde reconocen que han vivido una depresión? Esto es un poco off topic, ¿no? Entiendo que viene por el documental de Aitana, que estuvisteis hablando de ello la semana pasada. Porque, mi opinión, bueno, voy a intentar no ser muy borrica, ¿vale? Pues soy un poco borrica, no me escondo. Estamos hablando de lo mismo, al final los actores, cantantes y demás, no niego el sufrimiento, porque el sufrimiento está ahí. No lo niego, yo no he visto, no he estado con ellos en su día a día, entonces no sé, no soy conocedora de esto directamente, pero sí que creo que hay una tendencia a idealizar ciertos tipos de sufrimiento, como la depresión y la ansiedad, y es el mismo mecanismo de decisión que estábamos hablando ahora. Escindimos la salud mental en aquello que se puede mostrar, la depresión y la ansiedad, y aquello que no se puede mostrar. Pues los episodios maníacos, la psicosis, los trastornos del vínculo, todo esto no se presume de ello. Casi nadie, bueno, no voy a decir nadie, ¿no? Porque sí que hay gente que lo hace, pero casi nadie presume de haber tenido un episodio psicótico. Hay poquita gente que lo hace. En cambio, hay muchos que presumen de haber sufrido una depresión. Entonces, bueno, yo me acuerdo un viaje en BlaBlaCar que hice hace un montón de años, que maldita la hora en que dije que yo era psicóloga y empezaron a soltarme el chapón de qué importante la salud mental, porque la ansiedad, porque la depresión. Y a mí ese día me cogió, yo creo, calentita y les dije, os voy a preguntar una cosa, ¿vosotros sabéis lo que es una psicosis? Se quedaron todos en el BlaBlaCar, fueron unas 5 horas a Madrid muy incómodas. Digo, ¿vosotros sabéis qué es la psicosis? No, no. Ah, y el trastorno bipolar, los episodios maníacos, ¿sabéis lo que son? La melancolía, las ideas delirantes, ¿sabéis lo que son? No. Ah, vale. Pues entonces solo conocéis parte de la salud mental, no toda. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué opino? Que es un ejemplo más de esa vulnerabilidad estética que hablábamos antes. Entonces, bueno, hay una decisión de lo que es apto compartir y lo que no es apto compartir. Entonces, la gente no comparte cosas en persona porque se supone que ya lo saben, exacto. Esa es la cuestión. Se da por hecho. Entonces contribuimos a un mundo con menos palabras, si os dais cuenta. Cuando hay menos palabras, no suele ir la cosa tan bien. Cuando hay palabras, esto favorece que no seamos tan impulsivos, que no actuemos tanto las cosas, ¿no? Que no saltemos al... Entonces, bueno, en un mundo en el que hay menos palabras, también supongo que hay más impulsividad y más agresividad. Pero bueno, hay trastornos que no cuesta reconocer, que incluso tienen glamour. Parece que hay otros sobre los que recae aún muchísimo estigma. Exacto, tal cual. Hay sufrimientos, maneras de sufrir que no tienen eso, tanto glamour por un lado, y hay maneras de sufrir que dan más miedo también, porque em, da mucho más miedo, pues, eso, pues, un episodio psicótico, por ejemplo, en el que no sé por qué una persona puede estar pensando algo, ¿no? A priori para mí tan incomprensible. Entonces genera mucha más angustia. Y además la cuestión del estigma, lo digo porque entiendo que o sois psicólogos o sois estudiantes de psicología, bueno, estáis relacionados con el mundo de la salud mental. El estigma también lo cargamos nosotros, ¿eh? Como profesionales. Yo he estado en reuniones de trabajo en los que son los profesionales los que hacen los comentarios más estigmatizantes. Entonces, bueno, que nos lo tenemos que mirar nosotros también. Bueno, ¿crees que es posible humanizar esta era tecnológica? ¿Qué consejos dar para encontrar la paz ante esta constante querer mostrarnos idealizados? Es que es difícil, es que es difícil. Yo no sé, pues yo a veces lo pienso, ¿no? Cuando yo comparto alguna cosa en mis propias redes sociales, en mi propio Instagram, sobre todo en el profesional, en el que es mío personal, pues bueno, la gente que me sigue ya me conoce, sabe que soy un poco, en fin. Pero sobre todo en mis redes siempre está como la cosa esta de el debate continuo que ya habéis dicho antes, de al final siempre compartes pensando en quién lo va a ver.
siempre comparten, ¿no? Yo qué sé, yo por ejemplo soy muy crítica con los diagnósticos, muy, muy, muy crítica, y sin embargo casi no hablo de eso en mis redes, porque entiendo que la gente se ancla mucho a los diagnósticos y se refugia mucho en los diagnósticos. Entonces tengo miedo de molestar o que alguien se pique y tal. Entonces no hablo de eso tanto como me gustaría. Entonces, ¿qué hacemos para humanizar todo esto, para al final mostrarnos de una manera un poco más auténtica? Pues supongo que por un lado, curar nuestra audiencia más que nuestra imagen, ¿no? El saber qué gente nos sigue, que esto no lo podemos controlar al 100%, ¿no? Pero cuando las redes, por ejemplo, están cerradas, ¿no? Con el candadito, y que nos vea solamente quien nosotros queremos que nos vea. Este tipo de cuestiones, pues a lo mejor contribuye a que uno se pueda mostrar. Porque al final lo que no se trata es de tener un campo de batalla en el cual yo entro a pecho descubierto. Que al final yo a veces las redes sociales las siento un poco así. Yo podría empezar a compartir de manera muy auténtica todo lo que pienso, por ejemplo, sobre los diagnósticos, pero eso es ir a pecho descubierto y que me acribillen si hace falta. Entonces, tampoco se trata de inmolarnos, ¿no? Pero sí de curar un poco los espacios en los que sí que a lo mejor podemos tener redes en las que tendemos a mostrarnos de una manera como más idealizada, pero lo podemos equilibrar con otros espacios en los que no tengamos esta tendencia, donde sí que nos podamos mostrar de manera más auténtica. No sé si respondo a tu duda porque es una pregunta que yo misma me hago mucho. Entonces, tengo un boceto de lo que pienso que puede ser útil, pero no tengo una respuesta perfecta ni 100% contrastada. Pero bueno, no sé a qué hora hemos empezado, es que hemos empezado un pelín más tarde porque ha habido torpezas técnicas por mi parte, pues soy un poco torpe en las tecnologías, pero creo que ya prácticamente llevamos una hora, ¿no? ¿Qué opinas de hablar tanto de salud mental en redes sin filtro? Hay una, fijaos, el otro día preparándome la OPE me salió una pregunta en las preguntas de autoevaluación que era algo así, no sé si era una página web o qué era, no me acuerdo qué era, pero había como una especie era como un conjunto de directrices que hacían profesionales y usuarios de salud mental para las figuras públicas sobre cómo tenían que hablar sobre salud mental. Que estaba bien que se pudiera hablar de la salud mental y no fuera un tabú, pero que había que tener cuidado pues, con la cuestión sensacionalista, ¿no? Con lo que, por ejemplo, yo qué sé, esto que se habla siempre, y supongo que con lo de sin filtros te refieres a esto. Esto de hablar del suicidio está bien, sí. Ponerme a hablar de los métodos, de cómo la gente hace para hacer tal o cual cosa, no. O sea, eso son cosas que no contribuyen a nada, que no sirve para nada. Esto de hablar de la salud mental porque llama la atención, porque da morbo, porque genera esa curiosidad. Pues hombre, hay que tener cuidado. Por al final hablar sin filtros ante todo el mundo. También la gente interpreta lo que interpreta. Entonces hay que tener cuidado. Sin filtros, desde luego, no creo que haya que hablar. Y después también que hay una diversidad de opiniones tremenda en salud mental, que es que esa es otra. Yo puedo tener una opinión. Esto a mí me pasa mucho, os estoy contando mi vida, me pasa mucho con mi madre. Mi madre me pasa muchos vídeos de psicólogos, de psiquiatras por Instagram. Y hay algunos que le digo, mamá, con este no estoy de acuerdo, este no me lo pasen más, que este no me gusta tanto, y otros que sí. Entonces, encima, el hablar con... Es que volvemos loca a la gente también. Todo el mundo puede subir contenido, teniendo y sin tener formación en ello, exacto. E incluso teniendo formación, es que muchas veces son visiones muy distintas, ¿no? Me duele profundamente cada vez que viene una persona a mi consulta y me dice que lo que tiene es endógeno, por ejemplo, porque ha leído en algún sitio, porque ha visto algún vídeo, o porque su terapeuta o su psiquiatra anterior le dijo que es endógeno. Y eso me produce un dolor tremendo, es que me duele. O sea, pero claro, yo pienso que eso no sirve de nada, pero hay el hablar de problemas como endógenos, ¿no? Pero hay gente que lo lleva por bandera y habla de ello y defenderá a capa y espada la posibilidad de que los trastornos puedan ser endógenos. Entonces, como digo, volvemos loco a la gente hablando tanto. Yo creo que en salud mental tenemos que tener mucho cuidado con lo que compartimos porque no sabemos nunca quién puede estar escuchando lo que estamos compartiendo y lo que estamos diciendo. Entonces, bueno, yo ya te digo, yo cuando subo alguna cosa, que subo poco, pero cuando subo alguna cosa siempre le doy tantas vueltas antes de pensando en todas las maneras en que se puede esto malinterpretar y puede contribuir al sufrimiento de alguien. Y alguna vez me equivocaré, claro, pero es un poco el no querer subirse al carro de la salud mental porque ahora vende. Porque ese es el problema ahora mismo.
Bueno, son y 10. Yo por mí seguimos hablando toda la tarde, que como veis yo me enrollo como una persiana. Pero bueno, creo que os tengo que dejar por aquí. De todas formas, os he dejado al principio del PowerPoint mi cuenta de Instagram, no por nada, sino porque si alguien quiere seguir hablando por ahí, pues me podéis dar el chapón, que yo os daré el chapón de vuelta. Así que nada, bueno, gracias a vosotros por haber estado, por participar, por escribir, por comentar. Me ha gustado mucho también poderos leer, poder saber lo que pensáis. Y nada, espero que nos veamos por ahí, que vaya todo genial y todo eso. Bueno, que, chao.